Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 8 del libro Ética para Ingenieros. Este capítulo nos habla sobre el principio, la responsabilidad. Y los que vamos a comentar sobre esto somos los integrantes Ayala Centeno, Álvaro Francisco, quien les habla, Lindo Chulán, Ángela Micaela, Romero López, Luz María, Siwas Baltasar, Luz Scarlett, Tenisela Chamorro, Hernán Sebastián y Quispe Tenorio, Julio César, todos pertenecientes a la rama de Ingeniería Química. La responsabilidad se desglosa en tres niveles o dimensiones distintas que se complementan y ahora vamos a explorarlas una por una. ¿De qué se es responsable? La primera dimensión es la responsabilidad de uno mismo. Ser responsable significa, ante todo, serlo de nuestro propio desarrollo y se trata de responder a una especie de llamada o vocación para llegar a ser lo que estamos destinados a ser. En este contexto, elegir una profesión y un modo de ejercerla no es solo una decisión laboral, sino una respuesta a esa llamada interior. Esto implica un trabajo activo de autoconocimiento, escucha y decisión, por lo que esta perspectiva se alinea con el principio de autonomía, donde somos los principales agentes de nuestra propia vida. El segundo nivel es la responsabilidad por la obra bien hecha, y este nos lleva a nuestros actos concretos. Como citaba Kant, somos responsables de las acciones que realizamos libremente, pudiendo haber actuado de otra manera. Pero esto va más allá. También somos responsables de lo que pudiendo hacer no lo hicimos, es decir, de nuestras omisiones. En la ética profesional, esto se traduce en la obligación de realizar una obra bien hecha, lo que define la verdadera profesionalidad frente a la chapuza, que es un término coloquial que denota precisamente la ausencia de la profesionalidad. Esta mirada de la responsabilidad es retrospectiva, ya que nos obliga a rendir cuentas por lo que ya hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Siguiente. La tercera dimensión es la responsabilidad por las consecuencias. Autores como Max Weber criticaron la postura de Kant, señalando que a veces las buenas acciones pueden tener malas consecuencias y viceversa. Por lo tanto, debemos asumir la responsabilidad por todas las consecuencias previsibles de nuestros actos, ya sean buenas o sean malas. Para un profesional, esto significa tener la obligación de prever los efectos de su trabajo, analizando el contexto y el posible uso de su obra bien hecha. No hacerlo es una irresponsabilidad, por lo que esta es una mirada prospectiva de la responsabilidad que se guía por el principio de la beneficencia, buscando el bien a través de nuestras acciones. Y el desafío actual para esta tercera dimensión está en las consecuencias dentro de un mundo globalizado. Por ejemplo, ¿cómo puede un ingeniero saber si el componente que fabrica se utilizará en un equipo médico o en un arma? O también cómo evalúa un director de planta su impacto ecológico real. El texto reconoce esta dificultad, pero hace una advertencia crucial. La ignorancia fácilmente superable no es una excusa. Si podemos investigar y conocer el destino final de nuestro trabajo sin demasiado esfuerzo y no lo hacemos, estamos actuando como autoengaño para eludir nuestra responsabilidad profesional. Gracias. Les paso a mi compañero. Ya. Bueno, yo les voy a hablar ante quién se es responsable. La responsabilidad profesional se dirige hacia varias instancias, hacia uno mismo, hacia la institución donde se trabaja, hacia los otros como los clientes y sociedad, y hacia las generaciones futuras. Cada una implica deberes y reflexiones éticas diferentes. Tenemos la responsabilidad ante uno mismo. El primer nivel de responsabilidad es personal. Cada persona es responsable de llegar a ser lo que está llamada a ser, es decir, de su propio desarrollo profesional. Por lo tanto, debe rendir cuentas ante sí mismo por sus decisiones, acciones y el cumplimiento de sus deberes éticos y vocacionales. También tenemos la responsabilidad ante y con la institución, llamada corresponsabilidad. La mayoría de los profesionales actúan dentro de una organización o instituciones, lo cual introduce a una doble dimensión. Tenemos la responsabilidad ante la institución y la corresponsabilidad con la institución. El primero es cumplir adecuadamente con las normas, los objetivos y valores de la organización. Y la corresponsabilidad con la institución
El profesional también participa en su rumbo, en sus decisiones y resultados. Esto implica varios desafíos: la coacción institucional, la corresponsabilidad grupal y, por último, las implicaciones sociopolíticas. Bueno, también tenemos a la responsabilidad ante los otros. Responder implica hacerlo ante los otros, especialmente ante quienes nos necesitan. En la ética profesional, esto se concreta en la responsabilidad ante el cliente, a quien se debe cumplir lo acordado, actuar con lealtad y transparencia y, por último, asesorar e informar adecuadamente. Por lo tanto, el profesional tiene una responsabilidad social doble, ante las sociedades en su conjunto y ante los más necesitados. Y por último, tenemos a la responsabilidad ante las generaciones futuras. En el contexto de de la revolución tecnológica, las acciones humanas y profesionales tienen un impacto profundo. Por ello, los profesionales, y en especial los ingenieros, son particularmente responsables ante generaciones futuras, ya que sus decisiones afectan al medio ambiente, los recursos y, por último, el desarrollo humano a largo plazo. Siguiente, por favor. Ya. En virtud de que se es responsable, Levinas propone una visión diferente del yo. En la tradición occidental, el yo suele entenderse como un ser que se autoafirma, centrado en sí mismo y en su libertad individual. Sin embargo, para Levinas, el verdadero sentido del yo surge cuando se concibe como un heme aquí, es decir, como una respuesta ante el otro. El ser humano es por naturaleza un uno para el otro. Esto implica una responsabilidad fundamental y pasiva. Bueno, también hay críticas sobre el pensamiento de Levinas. A pesar de su profundidad ética, se presentan algunas dificultades para aplicar a la ética profesional. Aquí entra Hans Jonas, que señala que esta idea no ofrece criterios concretos para orientar la acción en situaciones reales, ya que es una responsabilidad demasiado amplia. También tenemos a Paul Ricoeur, que critica que Levinas afirma tanto el otro que el yo, que el yo va a acabar desapareciendo como interlocutor activo. Y en general se considera que su propuesta se desliza del ámbito filosófico al religioso, perdiendo precisión práctica. Siguiente, por favor. Ya. Y por último, tenemos a los tipos de responsabilidades. Tenemos a la responsabilidad por uno mismo, que es el principio ético asociado a la autonomía. También tenemos a la responsabilidad por la obra bien hecha, que es el principio ético asociado a la beneficencia. Y por último, la responsabilidad institucional ante la sociedad, con principio ético asociado a la justicia. Por todo esto, la responsabilidad no es solo un deber, sino el núcleo que da sentido a toda acción ética y profesional. Bueno, les paso con mi compañero. Buenos días. Ahora yo voy a hablar de la responsabilidad en distintos contextos, y empezando por la comparación entre responsabilidad moral y legal. La responsabilidad moral y la legal están relacionadas, pero son independientes. Luego vamos a ahondar en eso. La moralidad se basa en principios éticos internos, mientras que la legalidad responde a normas y exigencias objetivas. Aplicado a la ingeniería, el profesional puede ser moralmente responsable, aunque no tenga una responsabilidad legal. Luego, la responsabilidad justamente en ingeniería y en seguridad podría verse como que la ingeniería tiene un impacto directo en la fiabilidad social. Por ejemplo, los proyectos diseñados por ingenieros, como vehículos, infraestructuras, puentes, etcétera, dependen de su correcto funcionamiento para garantizar la protección de todos los que la utilizan o están invertidos en ello. ¿Quién es responsable de estas obras y quién asume la responsabilidad en caso de daños? Sería la pregunta clave en este punto. Luego está la responsabilidad jurídica y de seguros, que nos habla de que las compañías de seguros asumen responsabilidades mediante contratos, lo que ocasiona que se reduzca la responsabilidad individual y plantea dudas sobre la ética y el compromiso de cada persona. La responsabilidad legal puede desconectarse de la moralidad y del ingeniero si solo busca la cobertura jurídica. Luego, otra comparación que nos propone el libro es acerca de la responsabilidad civil versus la responsabilidad penal. En civil se busca ampliar las responsabilidades para reparar los daños. Muchas veces se externaliza la culpa.
En penal se limitan estas responsabilidades mediante medidas que reducen también la culpabilidad, pero mantienen el carácter moral. Luego tenemos la responsabilidad en esta sociedad moderna, donde las compañías de seguros asumen responsabilidades mediante contratos, lo que ocasiona la reducción de las responsabilidades individuales, lo que ya hemos mencionado en el punto anterior, pero plantea dudas sobre la ética y el compromiso individual a diferencia del punto anterior, ¿no? La responsabilidad legal eh, puede desconectarse de la moralidad del ingeniero si solo se busca la cobertura jurídica. Viendo la responsabilidad en distintos contextos, nos preguntamos si se basa en nuestros sentimientos o en hechos. La responsabilidad no solo es un sentimiento subjetivo, ¿no? De me siento responsable por tal acción, sino es un principio ético y social, como lo pusimos al principio en el título, un principio. En cambio, la responsabilidad legal es objetiva. Soy responsable por estos hechos, por estos papeles, por estos acuerdos, etc. Esto altera la naturaleza también de la culpa que hemos estado hablando, ya que puede ser exagerada, ausente, dependiendo del contexto en el que estamos hablando. Ya hemos visto que la responsabilidad tiene distintos enfoques, depende de en qué contexto se está llevando a cabo. Le pasa con mi siguiente compañero. Ya. Ahora les hablaré sobre el punto 3, el punto 2 del punto 3, que sería un concepto de responsabilidad exigente y complejo. Tal y como ha quedado caracterizada la responsabilidad moral que nosotros planteamos, muestra un perfil muy exigente y complejo. Es exigente porque subraya su condición de referencia necesaria de toda autoconciencia como sujeto moral. También porque reconoce siempre una ineludible dimensión personal que evita su disolución en un objeto colectivo. También porque éste ha de rendir cuentas ante múltiples sujetos. Ahora, también la responsabilidad es compleja. ¿Por qué? Esta es necesitada de una categorización suficientemente rica y diferenciada, pues como dice Cruz, la responsabilidad se dice de más de una manera. Ahora, para evitar que, digamos, caminemos por la senda de la afirmación de la responsabilidad total que dice que todos somos responsables de todos, para luego desembocar digamos, contraria, que sería la irresponsabilidad absoluta de nadie es responsable de nada, debemos establecer distintos tipos de responsabilidades, personal, grupal, institucional, parcial o total, entre otros. También hay otros conceptos que hablan sobre la excelencia o calidad total, donde la excelencia en un sentido genérico supone en el ámbito de las empresas la realización de un producto, obra, servicio o una gestión, no solo de la forma legal ni también de la moralmente buena, sino de la mejor manera posible, con los máximos parámetros de calidad. Y la calidad total es entendido como la estrategia de gestión de la empresa o organización que pretende satisfacer de manera integral, equilibrada y económicamente eficiente a los distintos agentes que intervienen en la organización, como clientes, empleados o la sociedad en general. Siguiente, por favor. Ahora, en este punto también nos habla de llegar a dos extremos indeseables. Por el primer extremo tendríamos soslayar el cumplimiento del principio de responsabilidad asumido pero inaplicable en todos sus términos en el ámbito tecnocientífico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se podría pasar por alto la responsabilidad en cambio en tanto a las investigaciones, ¿no? Como dicen en el ámbito tecnocientífico. Pero en el otro punto nos dice cumplir escrupulosamente con el mismo, deteniendo consecuentemente el desarrollo tecnológico. En este punto, digamos, el extremo contrario, es detener todas las tecnologías que amenacen a la sociedad o, digamos, que sean moralmente malas. Eso sería todo.
Ya, buenos días, soy Álvaro Ayala y voy a exponer sobre la responsabilidad de la ingeniería. Bueno, a ver, pues, ¿ante quién es responsable el ingeniero, no? Bueno, primero es ante la empresa, ¿no? Porque el ingeniero, ya que está bajo un contrato, pues debe rendir cuentas de todos los movimientos, todos los proyectos y todo lo que hace a la empresa. Después, tiene que también tener una fidelidad y una lealtad con la empresa. ¿Por qué? Porque de otras empresas le pueden pedir datos, cosas así, ¿no? Y lealtad, porque en la misma empresa a veces no todo es perfecto, ¿no? Siempre van a haber mandos que van a buscar el beneficio y por ahí uno tiene que ser leal a la empresa y no a las personas que están ahí. Luego vendría lo que es cuidar el nombre de la empresa, ya que cuando ocurre algún accidente laboral o ocurre algo malo, al final lo que va a quedar en el registro va a ser el nombre de la empresa. Sí, va a ser culpa del ingeniero o de varios ingenieros, de varios a cargo que estén, pero en general los que van a pagar las consecuencias con el nombre y la reputación va a ser la empresa, más que nada. Luego también tiene una responsabilidad con la empresa de capacitarse y estudiar, ¿no? Constantemente, ya que todas las cosas, los estudios, hay muchas cosas que se van renovando anualmente. Luego una ética y moral sólida, ¿no? Justamente que viene ligado con la fidelidad a la empresa, de no aceptar y tampoco, o sea, si se ve algo de corrupción por ahí o algo que afecta la moral o integridad de los trabajadores o de la misma empresa, evitar eso e informar. Y por último, el secreto profesional, ¿no? Todo lo que pase en la empresa, todos los proyectos, todos los planos que se puedan basar, fórmulas, ¿no? Que se crean ahí, todo eso debe quedar ahí con él. Y bueno, luego ¿de qué es responsable el ingeniero? Primero, de los procesos de elección, ¿no? Cuando uno es ingeniero, está a cargo de varios puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, el ingeniero debe seleccionar a los trabajadores correctos, evaluándolos por sus capacidades, no evaluándolos por algún otro criterio o haciendo evaluaciones que afecten a la integridad o denigren, ¿no? A los empleados. Después, fomentar la seguridad laboral es importante, ya que al año en todas las millones de empresas en el mundo ocurren enormes cantidades de enfermedades o accidentes laborales, ya que hay muchas empresas que no velan por la seguridad, ¿no? El ingeniero, bueno, él debe ser responsable de fomentar la seguridad. Después, los sistemas de control. Los sistemas de control son sobre cómo la empresa controla a sus trabajadores. Entonces el ingeniero a cargo pues debe supervisar de que estos controles no sean tan abusivos, ¿no? Que sean más justos. Después, justamente condiciones laborales justas, que no se explota al trabajador, que se cumplan las jornadas de trabajo diaria, que si hay horas extras que se remuneren. De eso debe ser responsable también un ingeniero. Y fomentar el desarrollo moral y ético del grupo. No solamente debe estar a cargo, sino también debe fomentar las charlas, la interacción entre el grupo, que nadie sea menos, ni nadie tampoco sea más, que todos sean un equipo, ya que todos que vayan en un solo camino. Paso al siguiente. Gracias. Bueno, la responsabilidad del cliente. La responsabilidad del ingeniero frente al cliente consiste en brindar un servicio adecuado a sus necesidades, respetando sus intereses y cumpliendo con las condiciones acordadas, ¿no? Sin embargo, esta responsabilidad presenta varios desafíos éticos importantes. Como vemos, tenemos el inicio de la relación profesional. El compromiso con el cliente comienza desde el momento en que se acepta el trabajo. Por ello, el ingeniero debe asegurarse de tener las capacidades técnicas, materiales y de tiempo necesarias para cumplir con lo acordado. Aceptar un encargo sin contar con los medios adecuados constituye una falta ética, ya que implica asumir responsabilidades que no se pueden ejecutar correctamente. Luego tenemos la especificación contractual. Una vez aceptado el cargo, la redacción del contrato debe ser clara, sin ambigüedades ni letra pequeña. La transparencia es esencial para evitar conflictos y garantizar la confianza. El ingeniero debe procurar que las condiciones sean justas, completas y comprensibles tanto para él como para el cliente. Ahora tenemos la responsabilidad compartida. El trabajo del ingeniero suele involucrar a otros profesionales o equipos, lo que implica una responsabilidad compartida. Por tanto, el ingeniero debe vigilar la conducta ética de quienes colaboran con el proyecto,
ya que el cliente lo percibe como representante principal. Tenemos el control y finalización del trabajo. La responsabilidad también abarca la supervisación de la ejecución, la formación del personal, la verificación de garantías y la entrega adecuada de manuales o documentos técnicos. Cumplir correctamente estas etapas refleja la profesionalidad y compromiso del ingeniero con la calidad del servicio. Siguiente, por favor. La responsabilidad entre los proveedores. El ingeniero no solo se relaciona con clientes, sino también con proveedores y empresas que suministran materiales o servicios. En ese contexto, su actuación ética se manifiesta en dos aspectos principales. Las prácticas justas en la contratación. El ingeniero debe evitar prácticas abusivas como preparar licitaciones o concursos con condiciones hechas a la medida de un proveedor, o aceptar ofertas que excluyan injustamente a otros competidores. Esas acciones atentan contra la transparencia y fomentan la corrupción en el ámbito técnico y comercial. Luego tenemos la recepción de regalos o comisiones. Otro problema ético es la aceptación de regalos o comisiones de los proveedores, lo cual puede interpretarse como soborno dependiendo de quién inicia la acción. El ingeniero debe mantener su imparcialidad y objetividad, rechazando cualquier ventaja personal que pueda influir en sus decisiones profesionales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, creo que no hay cortes, entonces solo lo descargo y lo mando, pues, y les aviso. Ah, y me falta el resumen del capítulo. Y el título sí lo saco de la diapositiva. Nada más. Ya te mando el resumen. Ya, ya. Gracias.